Evangelio de San Mateo. Vamos a leer en el capítulo 17. Aquí dice: 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de Santiago, y lo llevó aparte a una montaña alta. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Dice: en esto se aparecieron Moisés y Elías conversando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Señor, qué bien que estemos aquí. Si quieres, levantaré 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Mientras estaba aún hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió, y de la cual salió una voz que dijo: este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros, aterrorizados, pero Jesús se acercó a ellos y los tocó, y les dijo: levántense, no tengan miedo. Cuando alzaron la vista, no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaba de la montaña, Jesús les encargó: no cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre se levante de entre los muertos. Entonces los discípulos preguntaron a Jesús: ¿por qué dicen los maestros de la ley que Elías tiene que venir primero? Sin duda Elías vendrá y restaurará todas las cosas. Respondió Jesús: pero digo que Elías ya vino y no le reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. De la misma manera va a sufrir el Hijo del Hombre a manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que les estaba hablando de Juan el Bautista. Dice: cuando llegaron a la multitud, un hombre se acercó a Jesús y se arrodilló delante de él y dijo: Señor, ten compasión de mí, de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. Muchas veces cae en el fuego o en el agua. Se lo traje a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. Ah, generación incrédula y malvada, respondió Jesús, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme acá al muchacho. Jesús reprendió al demonio, dice, el cual salió del muchacho y este quedó sano desde aquel momento. Después los discípulos se acercaron a Jesús y en privado le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Por vuestra poca fe, respondió. Les aseguro que si tuvieran fe tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña: trasládate de aquí para allá, y se trasladaría. Para ustedes nada les sería imposible. Amén. Amén. Ok, entonces dice la palabra que el Señor sabía. Vamos al versículo 1, a ver, vamos a ir a leer. Versículo 1. Mira, dice la Biblia que 6 días después, dice, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de Santiago, dice, y los llevó aparte, dice, a una montaña alta, ¿ok? Vemos que el Señor había escogido 12 apóstoles, ¿ok? 12. Di conmigo 12. 12. Ok, el número 12, okay, que me dice en la palabra que es, por ejemplo, habían 12 tribus de Israel o 12 familias de la casa de Israel. Por ejemplo, cuando vamos al libro de Apocalipsis dice que había 12 columnas, 12 panes de la proposición. Es un número interesante el número 12, ¿ok? Puedo entender que es el número de la voluntad de Dios, ¿ok? Y como les decía, a veces hay detalles numéricos en la Biblia que a mí me llama mucho la atención, ¿ok? Porque Dios, por ejemplo, la palabra dice que a los 600 años, dice, o sea, especifica la edad de Noé, ¿verdad? A los 600 años, dice, Noé entró en la barca o en el arca. Y por ejemplo, cuando vamos a Éxodo capítulo 7, dice, y Moisés, cuando se presentó delante de Faraón, tenía 80 años y su hermano 83 años. Y dice la Biblia, y cuando Noé entró en el arca, pasaron 7 días y a los 7 días el Señor cerró la puerta del arca. Y dice la Biblia que cuando cayó la plaga, o sea, hay detalles en la Biblia, es que el Señor es detallista, ¿verdad? Por ejemplo, las mujeres suelen ser detallistas, ¿verdad? Las mujeres, ellas como que se fijan más. ¿Le viste a la hermana cómo vino con ese bolso rosa y con esos
esos zapatos verdes no le quedaba nada. Digo, y te preguntan a ti y dices, yo ni cuenta me di. Pero el Señor es muy detallista, ¿verdad? Yo creo que esa parte les ha dado a las mujeres, ¿verdad? Y por eso a veces, esposo, tenga algún detalle con tu mujer. Y si no tiene detalles contigo, mujer, no te frustres, ¿ok? Si nadie te lleva un ramo de flores, tú mismo cómprate un ramo de flores. Hoy me voy a comprar un ramo de flores. Si nadie te dice guapa, tú mismo mírate al espejo y qué guapa estoy hoy. Porque a los hombres en eso ni se fijan. Yo creo que los hombres en eso ni se fijan. A lo mejor cuando eres adolescente sí te estás fijando un poco, ¿verdad? Pero yo a veces salgo, me pongo lo que encuentro, me pongo, y luego la pastora me corrige y dice, no, eso no te pega, cámbiate. Pero por mí vengo a predicar en pijama. Entonces dice la Biblia que el Señor le dijo a Moisés, le dijo, le vas a hablar al faraón y le vas a decir que va a venir una plaga de sangre. Y dice que el río Nilo se convirtió en sangre. Y me llama la atención que al final del capítulo 7 de Éxodo dice, y las aguas estuvieron con sangre 7 días, nuevamente, ¿verdad? Luego la Biblia, por ejemplo, vamos a los evangelios y dice, y María Magdalena, de la cual había expulsado 7 demonios, ¿verdad? Entonces, como que el Señor es muy detallista. El Señor es detallista, ya está. Si tú te fijas en la creación, ves todos los detalles que la creación tiene. Entonces la palabra dice que se tomó a Jacobo, Pedro y Juan. Vemos que estos tres estaban como más cerca del Señor. Hay personas que están más cerca del Señor, otras personas que están un poquito más lejos. Pero yo creo que se tomó, vamos a decirlo así, se tomó a estos tres porque estos tres, como nos compartía el evangelista este viernes en la parábola del sembrador, hay personas que dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Y creo que estos tres eran del 100 por uno. Los otros también daban fruto, estaban dando fruto. Pero el Señor, como tenía un tiempo limitado, tenía solamente 3 años y medio, tenía que aprovechar ese tiempo y tomarse, ¿ok? No desperdiciar el tiempo. Bueno, con los otros apóstoles no lo estaba haciendo, pero Él sabía lo que iba a ocurrir más adelante. Por ejemplo, Pedro y Juan se van a convertir en las columnas de la iglesia, junto con Santiago, el hermano del Señor, ¿ok? A este Jacobo que está aquí lo mataron. Hechos de los Apóstoles, Herodes lo mató. ¿Por qué lo mató? La verdad es que hay cosas que no nos podemos explicar, ¿verdad? Como a veces me hablan de muertes de niños, ¿verdad? Que a veces no sanan. El día de hoy escuchaba un testimonio que fueron a orar por un bebé que había nacido mal. Y oraron por el bebé, y los pastores que oraron tenían la confianza de que iba a sanar el bebé. Sin embargo, el bebé al siguiente día se murió. Y llegó una mujer con VIH, ¿verdad? Con SIDA a la iglesia, y oraron por esa mujer y esa mujer se sanó. Y el pastor que fue a orar se preguntaba y decía, Señor, ¿cómo esta mujer se sana y el niño no se sanó? Y cosas que nosotros no avanzamos a entender, ¿verdad? Pero Dios sabe, Dios es soberano. Él conoce el día de mañana. Y Él se había tomado estos 3 apóstoles, porque estos 3 apóstoles se van a convertir, dice, en las epístolas de Pablo y todo lo que podemos leer en el Nuevo Testamento, en las columnas de la iglesia. Claro, los otros apóstoles también eran importantes, pero Él se iba, vamos a ver continuamente, ¿ok? A estos 3 apóstoles junto con el Señor. Continuamente vamos a ver, por ejemplo, a Getsemaní, ¿quién se los llevó? A Jacobo, Pedro, Juan. Cuando resucitó a la niña de Jairo, ¿a quién se llevó? Dice la Biblia, ok, que llegaban allí a resucitar a la niña de Jairo. Y cuando llegaron allí, la palabra dice que la gente empezó a burlarse. Y el Señor llegaba con sus 12 apóstoles allí. Y va a decir el Señor las siguientes palabras. Dice,
la niña duerme. Y se burlaban de él. Porque una de las cosas que el Señor hace, es llamar las cosas que no son como si ya existen. Cada uno de nosotros carga una atmósfera, Cada uno de nosotros carga una atmósfera. Por ejemplo, tú estás en un lugar donde la gente se está riendo, ¿qué ocurre en ese lugar? Tú llegas ahí, están riéndose, contando bromas, chistes, ¿verdad? Llegas ahí, te vas a contagiar, tú también vas a empezar a reírte, al menos que seas un amargado, un frustrado, que de aquí para de miel no hay ninguno, gracias a Dios, ¿verdad? Llegas a un funeral, la gente está triste, la gente está abatida. Y tú percibes la atmósfera. Y saben que el ser humano es el único capaz de cambiar las atmósferas. Y dice la palabra, es mejor estar en la casa del... No, dice la palabra, es mejor estar en un funeral que en la casa donde hacen banquete. Un poquito de agua, por favor, sí. Porque dice que en nuestra tristeza se enmienda el corazón. El libro de Eclesiastés dice, es mejor estar en un funeral. ¿Por qué la gente? Yo me doy cuenta de esto. Cuando a la gente le va mal, busca a Dios. Cuando a la gente le va bien, ¿qué ocurre? Como que se empieza a olvidar del Señor. Me encontraba hace unos días atrás con una mujer que estaba abatida, no tenía trabajo, mejor dicho, unos meses atrás. Vamos a orar para que Dios te bendiga con un trabajo. Y Dios le abrió la puerta del trabajo. Me la vuelvo a encontrar y le digo, ¿y qué pasó? Le digo, ¿tuviste trabajo? ¿Estaba bien? Dice, sí, dice, ya tengo trabajo. Le digo, qué bien. Gloria a Dios, ves, Dios es bueno. Dios no se olvidó de ti. Dios te ama. Le digo, vente un día a la iglesia. Dice, no, es que ahora estoy muy ocupada con el trabajo. ¿Cuántas personas Dios sanó? ¿Cuántas personas Dios les contestó? Pero el día de hoy, pues viven lejos de Dios. Se olvidaron de Él. Y es una de las cosas, que a Dios no le gusta mucho el desagradecimiento, cuando uno es desagradecido. Porque dice la Biblia, por medio del apóstol Pablo, que la voluntad de Dios es que demos las gracias en todo. Dice que una de las cosas, que a Dios le agrada es que demos las gracias. La voluntad de Dios es que demos las gracias en todo. Entonces, nosotros tenemos la capacidad de cambiar el ambiente. Y dice la Biblia que cuando llegó el Señor ahí a la casa de Jairo, una de las cosas que empieza a hacer es a sacar a la gente que estaba allí. Por la atmósfera que carga a la gente. La palabra dice que él incluso llegó a su tierra. Y en su tierra dice, porque no había fe, no había expectativa, la gente empezó a menospreciar a Jesús. Dice, y no pudo hacer muchos milagros. El Hijo de Dios, imagínate, el Hijo de Dios. Dice, no pudo hacer allí muchos milagros. Por eso, ¿con qué actitud yo me acerco al Señor? ¿O con qué actitud yo vengo a su casa? Porque al Señor lo menospreciaron al Señor. Y por causa de ese menosprecio, decían, yo lo conozco, él es el carpintero. Aquí están, dice, sus hermanas y sus hermanos están con nosotros. Y por causa de la incredulidad, él no pudo hacer allí muchos milagros, dice la Biblia. Entonces, una de las cosas que vamos a necesitar, sí, por favor, ayúdenme ahí con los peques, sí. Es la palabra entonces dice que llegaron ahí a la casa de Jairo, y una de las cosas que va a hacer el Señor es mandar a la gente fuera. Dice, fuera de aquí todos. Incluso a los apóstoles, porque si tú te das cuenta, los apóstoles tampoco tenían mucha fe. Los apóstoles no tenían mucha fe. Esta mañana estudié en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, dice que
las mujeres, María Magdalena, y ahí me llamó la atención que dice que va a echar, de ella van a salir 7 demonios, van a acercarse donde ellos y le van a decir a los apóstoles, el Señor ha resucitado. Y dice, y los apóstoles no les creyeron. Y luego dice la Biblia que el Señor se apareció a unos hombres en Emaús, de camino a Emaús, y estos hombres dice que se regresaron para Jerusalén para avisar a los apóstoles que habían visto al Señor, y dice, y tampoco les creyeron. Y dice la Biblia que ellos estaban llenos de miedo y estaban encerrados en un lugar. Encerrados, estaban en un lugar, dice que estaban ahí los apóstoles, pero tú puedes estar encerrado en cualquier lugar. Ahí el Señor va a llegar. Ahí llegó el Señor. Y se presentó delante de ellos y dice que los exhortó y los regañó. Y dijo, ¿por qué no creyeron? ¿Por qué no creen? Si yo les dije que iba a resucitar. Tú puedes estar en la cárcel más segura del mundo, que ahí va a llegar el Señor. Porque todos el día de hoy estamos en una cárcel. Todos estamos en una cárcel. Por ejemplo, Pablo dice, este cuerpo es una cárcel para mí. José estuvo en una cárcel. Juan el Bautista estaba en la cárcel. Pero ¿saben qué? Cuando el Señor llegó y entró ahí en esa cárcel que ellos se encontraban de incredulidad. Primeramente la cárcel es el lugar. Dice que ellos estaban cerrados, tenían miedo por causa de lo que le había acontecido a Jesús. Y entró el Señor y una de las cosas que le va a decir es paz para ustedes. Porque a veces nos encerramos. ¿Por qué nos encerramos? Por el miedo. Pero ahí en ese miedo el Señor va a entrar y te va a decir, paz a ti, Doris. Paz a ti, Héctor, José Ángel. No sé en qué cárcel puedas estar, pero confío y le pido al Señor que te visite en esa cárcel que tú estás y te diga, paz, hijo, todo está bien. Sigue para adelante, no mires para atrás. Bueno, a los discípulos les regañó. No sé si a ti te regañe. Porque dice la Biblia en Proverbios 3 que el Señor al que ama lo disciplina. Amén. Como a su hijo favorito. Entonces dice la palabra, ok, que el Señor llega allí y empieza a mandar a la gente y dice, fuera, fuera, fuera de aquí. Fuera todos. Solamente dejó a Jairo, a su madre, y dejó a Jacobo, Pedro y Juan. Y a los otros apóstoles también le dijo, papitos, ustedes todavía espérense fuera. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen la capacidad de absorber tu fe. Si el Señor dejaba ahí a gente incrédula, ¿qué iba a hacer? ¿Qué iba a ocurrir? Iban a absorber la fe no iban a dejar que la niña resucite. O la niña no iba a resucitar por la incredulidad de las personas que estaban allí. Por eso tú debes de juntarte con gente de fe, ¿ok? El que se junta con sabios, sabio será. El que se junta con necios será quebrantado. A veces, ¿cuántas veces hemos sido quebrantados por juntarnos con gente necia? Y ha venido quebranto, y ha venido aflicción. Porque lo dice en Proverbios 24 dice, si te juntas, dice, con un necio vas a recibir la paga de ese rebelde, dice la Biblia. Y claro, eso no significa que no tenemos que evangelizar, sí. Tenemos que evangelizar, sembrar la palabra. Pero dice, por ejemplo, el apóstol Pablo dice, no hagan junta con los incrédulos. ¿Qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Porque lo único que te va a traer esa junta con los incrédulos va a ser quebranto. Sin embargo, ellos estarán bien, pero tú estarás quebrantado y afligido. Sí, evangeliza, siembra la palabra. Si quieres reunirte con ellos, invítalos a la casa de Dios. Tráelos para tu campo, ¿ok? Por eso es que el Señor puso límites. Cuando vamos a estudiar a Israel en Josué, el Señor le dice, pon límites. Y debemos nosotros de poner límites. Frontera, ¿ok? Frontera con gente, frontera con cosas, con costumbres. Poner límites. Y ahí el Señor puso un límite y echó a toda la gente incrédula afuera. Porque esa gente tiene la capacidad de sembrar en ti incredulidad. Hace unos días atrás estaba con una mujer
Y esta mujer me empezó a contar su tristeza, sus penas. Cuando tú vienes aquí a la casa de Dios, dice la Biblia, sacrificio, dice de alabanza. Ven a adorar a Dios. Porque a veces venimos y descargamos todos los problemas delante de Dios, nos sacamos la mochila, ¿verdad? Y le tiramos todos los problemas a Dios encima. Y ya, estoy ligero. Te vas con el saco vacío. Y vuelves a la siguiente semana con el saco otra vez lleno. Que está bien. Pero mejor venir al Señor, venir aquí, Señor, gracias. Gracias que tú me vas a ayudar. Gracias que la palabra dice que a los que teman todo les ayuda para bien. Alabarle y bendecirle. Y me encontraba ahí con esta mujer y me empezó ahí a decir lo que le pasaba. Tiene su hermano. Tiene su hermano en una residencia y paga más de 1.500 euros, ¿ok? Paga más de 1.500 euros al mes. ¿Qué le había pasado a esta mujer hace un año atrás? Me la encontraba, un poquito más de un año. Así, exactamente hace un año atrás me la encontraba, pero el accidente había ocurrido en septiembre. El hermano se cae por la escalera y se pega un golpe en la cabeza, llega grave al hospital y en el hospital no le daban probabilidades de vivir. Y me la encuentro en ese momento de aflicción y le digo, ¿sabes qué? Vamos a hacer una oración por tu hermano. Y oramos por su hermano y su hermano se sanó. Su hermano fue sanado. Por eso hay poder en el nombre de Jesucristo, ¿ok? Cuando alguien te cuente un problema, ven, vamos a orar. Que Dios haga un milagro. Y Dios te va a respaldar. Pero cuando tú te atreves, pastor, si me arriesgo, dice que Dios me va a respaldar. No, si te atreves, arriesgarse es que puede ser que pierdas o puede ser que ganes. Pero atreverse, dice la Biblia, que los que le miraron a él jamás fueron avergonzados. Entonces yo oré por ella, ok, todo que sea para que el nombre de Dios sea glorificado, ok. Porque, ¿saben por qué a veces el Señor no sana a la gente? A veces no sana porque nosotros nos queremos llevar la gloria. Y que el Señor nos ayude a tener un corazón limpio para hacer ese instrumento. Porque si yo me quiero llevar la gloria, entonces ya hay algo que impide que la sanidad fluya, ¿verdad? Y todas las cosas que hagamos sea para que el nombre de Dios sea glorificado. Y no nosotros somos testigos. ¿Qué es un testigo? Tú ves un accidente. Tú no eres protagonista del accidente. Lo mismo pasa con el Señor. Tú no eres protagonista de los milagros que hace el Señor. Tú eres el testigo. Tú ves lo que el Espíritu Santo en ese momento hace. Pero a veces, empezando por mí, yo me quiero llevar el protagonismo. Ay, el siervo de Dios, el ungido de Dios. No, yo soy igual que ustedes. Lo único que he aprendido, y con la ayuda del Señor también, es... Si alguien me encuentra una necesidad, cada vez que puedo, extenderme en oración. A veces no me dejan, pues bueno. La Biblia dice, el que te rechaza, le rechaza a él. El que le recibe a ustedes, a mí me recibe. Pero el que les rechaza, ¿cuántas veces nos han rechazado hemos querido hablar de Dios y cuántas veces nos han rechazado? Ayer me estaban contando de un problema, de un accidente. Digo, déjeme orar por Gonzalo, se llama, este muchacho que tuvo el accidente. Déjeme orar por él. No, nosotros ya oramos. Imagínate qué balde de agua fría me cayó encima. Porque tú lo mínimo que ves que te digas, sí, por favor, ore por mi sobrino. Me cayó un balde de agua fría encima. Me quedé en río. Digo, bueno, pues. Yo ya se fue y quedé pensando. Digo, voy a ser, Señor, como Elías. Si soy siervo de Dios, que se muera. Hoy se muere. Hoy se muere. Y ustedes arrepiéntanse que son las siguientes. Elías era así. Si soy siervo de Dios,
te mueres tú y se mueren tus 50. Y dice que se murieron. A mí me da ganas en ese momento de hacer lo mismo. Digo, Señor, tú tuviste mucha gracia conmigo, así que yo también. Entonces, oramos por esta mujer y su hermano a los días se empezó a poner bien. Y ustedes saben que viene un problema, pero de repente aparece otro problema. Y de repente se soluciona ese problema y viene otro problema. Y así, la vida es así la vida. Ay, qué bien, ya tengo trabajo. El problema es que tienes el trabajo y que tienes que madrugar. El problema es que tienes el trabajo y tu jefe, tremendo jefe que tienes. El problema es que ya tienes el trabajo, el transporte, la lejura. Siempre va a haber un problema. Pero para eso estamos aquí, para que el Señor nos capacite y nos prepare y nos empodere para poder ir resolviendo todos aquellos problemas, obstáculos y dificultades que se van a ir presentando. Porque se van a presentar. Se va a solucionar una cosa, pero se va a presentar otra cosa. Y lo mismo pasó, oramos por ella, el hermano se sanó, no se sanó al siguiente día, pero a las semanas ya se puso bien. Ahora el problema era que donde estaba no podían tenerlo más y necesitaba un lugar donde llegar. Ahora vamos, ya llegué el hermano bien, pero ahora la aflicción era ¿por qué? La aflicción era porque ya lo echaban al hermano de ahí. Vamos a orar para que Dios te abra una puerta. Y se le abrió una puerta. Pero en ese lugar que estaba solo podía estar 3 meses. Y a los 3 meses nuevamente, que ya lo echaban de ese lugar. Vamos a orar porque claro, entró en una recuperación, ¿cómo se dice? En una terapia, ¿verdad? Que iba poco a poco, paso a paso, porque se había dado un golpe en la cabeza, que ese hombre está vivo de milagro. De milagro está vivo ese hombre. Ya lo echaban de ese lugar y ahora tenía que llevarlo a otro lugar donde le costaba más de 1.000 euros. 1.500 euros, más o menos, aproximadamente. Digo, vamos a orar. Yo soluciono todo, vamos a orar. Sí, porque, oye, uno no es Dios. Tú no eres Dios para resolver el problema de la gente. Por eso tenemos al Señor. Le oramos a Él y el Señor contesta. Clama a mí, yo te voy a responder. Entonces dice, es que el lugar donde tengo que llevarle 1.500 euros. Digo, wow, 1.500 euros. Digo, vamos a orar para que el Señor te ayude con el dinero, porque no tenía dinero. Y oramos y me presento igual como a las 2, 3 semanas, porque es una mujer que trabaja ahí en el colegio de mis niños. Y me dice, se me ha ocurrido una idea, me dice así. Se me ha ocurrido abrir una cuenta y decir a la gente que está a mi alrededor que me ayude. Y digo, wow, y digo, qué buena idea has tenido. Yo también te voy a ayudar. Y estábamos saliendo de la otra iglesia. Estábamos casi negociando este local. Digo, yo también, cuenta conmigo, yo también te voy a echar una mano. Y abrió una cuenta y toda la gente le ayudó. Y le daba dinero a la gente. Y ella contenta y feliz. Y pudo llevar al hermano a la residencia. La residencia le quedaba muy lejos, tuvo que trasladar al hermano a otra residencia más cerca de Madrid. Que igual me parece que no variaba el precio, pero el día de hoy es eso, más de 1.500 euros. Y llega Julio y hablo con ella. Mira, todo es un proceso en el Señor. Todo es un proceso. Todo lo que tú vas viviendo son procesos, testimonios. Vas a ver cómo el Señor se va a glorificar. Vas a ver cómo va a aparecer otro problema. Nuevamente se va a glorificar. Y a veces las cosas no van tan rápido porque Dios está construyendo testimonio. Tú vas a la Biblia y tú ves que los hombres de Dios en la mitad de su vida todavía no llegaron a ese plan y propósito. A veces nosotros queremos ya todo, pero Dios está haciendo ese camino, ese proceso. Porque Dios no hace las cosas tan rápido. A veces no hace las cosas tan rápido. Con nosotros se deja bastante tiempo. Para formar un pastor, un ministro, se deja entre 10 años y 15 años.
nosotros nos vamos a dejar. Confío que sí, que muchos de aquí de Panal de Miel Dios les levante como hombres de bendición, como hombres de testimonio, como gente donde el Señor puede derramar toda su unción, toda su gloria, porque en Jesús estaba, dice la palabra, en Él habitaba Dios con toda su plenitud. Y llega julio, hablamos en julio, y le digo, ya no podía ayudarle, ya estábamos en el local, yo quería ayudarle, pero cada vez que quería, y es bueno a veces eso, ¿ok? Yo quería también echarle una mano, pero ya tampoco no podía, estábamos con tremendo peso aquí. Estábamos construyendo todo esto, la puerta. Yo estaba centrado en el local, estaba sentado aquí. Le digo, vamos a orar, porque Dios hace milagros financieros. Yo una vez le dije, estábamos ahí con el padrastro de mi esposa y lloramos y Dios le suplió, vamos para orar para que Dios te supla el dinero que te falta. Lloramos y ¿saben qué pasó? Me dice, justo a final de mes, la ayuda que tenía que llegarme del banco, del gobierno, me llegó 1.100 euros. Y me tocó a mí poner un poco más de 400 euros, pero ya no son los más de 1.500 euros que tengo que... Le digo, busca a Dios, ora, Él te escucha. Y ahora estos días me la encontraba nuevamente. Le digo, vete un día, acércate a Panal de Miel. Lee la Biblia. Cuando tú estás fortalecido en el Señor, dice la palabra, que vendrán problemas, pero a ti eso no te va a afectar. Amén. Porque estás fuerte en el Señor. Amén. Porque sabes que si Él te ayudó antes, te va a ayudar ahora. Amén. Entonces, Panal de Miel, si Él te ayudó antes, te va a ayudar ahora. Amén. Y llego allí y ella estaba como igual. El mes pasado no pagamos la residencia y este mes ya me cayó la de este mes. Ya me están diciendo que le van a botar a mi hermano, me van a tirar. Llevo enferma 15 días, mal. Yo estaba ahí, yo la escuchaba y todo, y tenía una atmósfera tan pesada esta mujer, que su atmósfera cayó encima mío también. Yo estaba igual, o sea, ¿cómo nosotros podemos, verdad? Vamos a un lugar y cargamos una atmósfera de fe o de tristeza o de depresión. Yo estaba ahí con ella y yo decía, ¿y cómo te puedo ayudar? Era una atmósfera muy pesada la que ella tenía. Una de desesperanza, de tristeza, de depresión. Que en ese momento era tal la atmósfera que tenía que a mí no se me... Era tiniebla lo que había en ese momento allí. Y yo la veía a ella y yo estaba triste igual que ella. Y yo le decía, ¿cómo puedo ayudarte? Porque, imagínense, 1.500 de este mes y más de 1.000 euros una ofrenda no le hace ni cosquillas. Yo, ¿cómo puedo ayudarte? Y yo estaba ahí triste, yo estaba con la cabeza bajada y la escuchaba. Ella triste, yo triste. Hay dos personas tristes. ¿Dónde está? Pastor, ¿dónde estaba su fe? Eso yo también me pregunto, ¿dónde estaba mi fe en ese momento? No sabía qué decirle. Pero de repente, di conmigo de repente. No te escuché, de repente. Hay de repentes en Dios, ¿ok? Acostúmbrate a los de repentes del Señor. Hay de repente es el... Entró un hombre con un niño corriendo. Sí, el niño, pero desesperado y con el casco este. Y con el niño. Dice que llego tarde. Y la mujer que estaba al lado mío dice, yo te le llevo al niño. Y cogió al niño y se lo llevó, se metió para adentro. Y yo me quedé en ese momento solo. ¿Y qué ocurrió? Toda la mala atmósfera, la depresión y todo lo que ella cargaba se fue. Se fue. En ese momento me quedé solo. Y en ese momento... Yo no sé si tú has experimentado la presencia de Dios. El Señor muchas veces no nos muestra su presencia. Cuando, por ejemplo, los domingos cuando adoramos, ¿verdad?
Tú entras en su presencia. O cuando estás en casa y adoras, el Señor te visita. Pero no siempre es así. Yo no les digo, yo todos los días me levanto y porque soy pastor o porque ya el Señor me tiene aquí todos los días. No, hay días que no siento nada, igual que tú. Estoy ahí orando. Señor, ¿será que estás aquí? No estás ahí. No siento nada, ni los pelos se me pusieron de punta hoy. Pero Dios está ahí contigo, ¿ok? Aunque tú no sientas. Como me decían hoy, me decían esta semana, oraron, dice, por mí y se me pararon los pelos, dice, y paz me llegó al corazón. Sí, gloria a Dios, pero no siempre va a pasar eso. No somos gente que nos vamos a mover solamente por ese tipo de cosas. Que sí, que está bien que el Señor nos visite. Qué rico es cuando el Señor nos visita con su presencia y empiezas a sentir el cielo en la tierra. Tú lo empiezas a sentir. Y verdad, no quieres irte de ese momento. No quieres irte de su presencia. Porque cuando su presencia viene, en ese momento lo único que te da ganas es de adorar, de alabar, de llorar. En ese momento te das cuenta de lo pecador que tú eres. Como que los pecados empiezan a fluir en ese momento. Y dices, Señor, y me visitas así con tu presencia y con lo pecador que yo soy, no me merezco esto. Pero es su gracia. La mala atmósfera se fue, me quedé solo y vino la presencia de Dios en ese momento. Y escuché la siguiente voz: dile que todo está bajo mi control. Que a su hermano no lo van a echar de la residencia. Que se acuerde de todo el proceso que hemos venido durante todos estos meses. Que el Señor le ha venido ayudando. Ya está. Tampoco me voy a complicar. Y cuando salió yo estaba con una sonrisa. O sea, imagínense, yo estaba abatido, pero cuando ella sale yo estaba sonriendo porque la presencia de Dios en ese momento cayó. Y yo sonreía y me dice, y me mira, y dice, ¿qué se te ha ocurrido? ¿Qué se te? Yo digo, a mí, digo, Señor, si fuese por mí, que si a mí se me ocurrieran las cosas. Digo, no, le digo, a mí, nada. Adiós, adiós. Todo está bajo el control de Dios, todo. A tu hermano no lo van a echar. Recuérdate cómo el Señor te ha venido ayudando durante todo este tiempo. El Señor va a hacer un milagro, te va a abrir una puerta. Porque una de las cosas, que me dice, abrimos la cuenta para que mis amigos me ayudasen. Todo el mundo me ayudaba en enero. Ahora en septiembre vuelvo a solicitar ayuda. Todos, dice, se salieron del grupo de WhatsApp que habíamos hecho. Ya nadie quiere ayudarme. Cuando una fuente se seca, Dios tiene otro lugar para ti. Dice la palabra que Elías, el Señor le dije, vete, dice, sale. Estaba Acab, en los tiempos del rey Acab, y Elías oró y dijo, Señor, que no llueva. Y no llovió durante 3 años y medio. Y dice que Elías fue y se escondió. Se fue al monte Ore. Se fue al río. ¿Cómo se llama este río? Kerit. Parece que no es el río Kerit. Kerit es, bueno. El Señor lo mandó al río Kerit. A ver, búscame ahí, búscame el río. Río Kerit. Y dice, y que Elías estuvo allí y los cuervos le traían a Elías, por la mañana le traían pan y carne. Se la llevaban por la mañana y se la llevaban por la noche. Y yo el día de hoy oro que los cuervos te traigan el pan. Yo el día de hoy quiero declarar una palabra sobre ti. Que esta semana cuervos vengan y te bendigan. Eso, dale fuerte aplauso al Señor. Que tú puedas experimentar la gracia de Dios. Que esta semana venga personas y te bendigan. Que recibas transferencias y no sepas de dónde vienen las transferencias. Que experimentes la gracia de Dios. Y dice Daniel, Señor, no por mis obras, sino por tu misericordia, por tu gracia. Porque tú eres hijo y eres una hija de Dios.
La Biblia dice que los cuervos venían y le llevaban el pan. Pan y carne por la mañana. Y cuando ahí estudiamos ese texto en el original es en el amanecer, antes de que salga el sol. Por eso qué importante que antes de que salga el sol tú te levantes a buscar al Señor. Te levantes a recibir ese maná espiritual. Levántate por la mañana un poquito. Ora por la mañana un poquito. Lee su palabra y luego ya te vuelves a acostar. La Biblia dice que Elías, que le dijo a Acab: yo que habito en la presencia de Dios. Sin embargo, me llama la atención que habían 100 sacerdotes de Jehová. A los otros que saber los había matado. Jehová por la misericordia usa un hombre. Primera Reyes capítulo 18. Ahora mismo no me acuerdo cómo se llama este hombre. A ver si me abres en Primera Reyes capítulo 18. Usa este hombre y toma a 100 sacerdotes de Jehová. Mira qué dice en Segunda Reyes capítulo 18. A ver, dice 25 años, dice cuando... Primera de Reyes, capítulo 18. Dice, y en Samaria, dice, Abdías, dice, por lo tanto, dice, acá mandó a llamar a Abdías, quien administraba su palacio y era temeroso del Señor. Como Jezabel estaba acabando con los profetas del Señor, Abdías había tomado 100 de ellos y los había escondido en 2 cuevas, 50 en cada una, y les había dado de comer. ¿Qué dice? Y les había dado de comer. En otra traducción dice que, bueno, más adelante dice que les daba pan y agua, ¿ok? Entonces vemos la diferencia, que Elías estaba siendo bien alimentado con carne y con pan. Sin embargo, los otros sacerdotes que también eran de Jehová, ¿por qué estaban siendo alimentados solamente con pan y agua? Porque los que viven en la presencia de Dios, los que se deciden dar un paso hacia adelante, empiezan a experimentar no las migajas, sino la bendición completa, la promesa completa, la herencia completa. Por eso da un paso en tu relación con Jehová. Te conviene. Ellos estaban, dice, escondidos en una cueva. Mira, qué diferencia. Ellos estaban escondidos en una cueva. Y Elías estaba en el arroyo de Querit, siendo alimentado con carne y con pan. ¿Cuál es la diferencia de Elías con ellos? No, simplemente Elías decidió ser un necesitado de Dios. A veces confiamos mucho en nuestras fuerzas, en nuestras posibilidades, en nuestros recursos, en nuestro salario. Y dice la palabra que el arroyo de Querit se secó. Porque no había lluvia, se secó esa fuente. Pero como Elías era un hombre, ¿ok?, sujeto a pasiones, también Elías tuvo depresión. Dice Jehová, dice, quítame la vida, porque yo no soy mejor que mis antepasados. También a los siervos de Dios les viene tristeza, depresión. A veces, como Elías, decimos, Señor, ya, llévame contigo. Yo no soy mejor que los de panal de miel. Pero a veces esos momentos de prueba, ¿ok? Esos momentos donde... Bienvenidos. Esos momentos de aflicción es donde el Señor, ¿ok?, nos va a tratar, nos va a perfeccionar. Y cuando vuelva a llegar un momento así, ya sabes qué es lo que tú tienes que hacer. Entonces se secó ese arroyo y el Señor le va a decir a Elías, levántate y vete para Sarepta de Sidón, porque allí preparé, dice, a una viuda para que te sustente. El Señor tiene preparado un nuevo lugar, ¿ok? Cuando se seca uno, hay otro lugar para ti. Pero a veces se acabó ese lugar, ese trabajo, esa relación. ¿Y qué ocurre? Nos empezamos a frustrar, a poner tristes. No, el Señor dice que lo mejor viene. Amén. Lo mejor viene, lo siguiente será mejor para ti. Amén. Y el Señor le dijo, vete para Sarepta de Sidón. Experimentó los cuervos Elías, que le traían pan y carne. Ahora iba a experimentar otro milagro, mejor y más grande.
Porque si tú eres fiel en lo poco, Dios te lleva hacia lo mucho. Y así esta mujer me dice, abrimos la cuenta, me ayudaba a la gente. Llega septiembre, les digo, por favor, échenme una mano. Ya nadie me quería ayudar. Todos se salieron del grupo, me dejaron abandonada. Digo, gloria a Dios que te deje la gente abandonada, pero Dios no te deja abandonada. Eso, dale un fuerte aplauso al Señor. La gente, ¿ok? La gente puede dejarte abandonado a tu jefe, pero Dios nunca te va a dejar abandonado. Dice, aunque tu padre y tu madre te dejara con todo, el Señor te va a recoger. Las personas se pueden olvidar de ti, pero Dios no se olvida de ti. Tú eres su hijo favorito. Hace pocos días me pasaba yo inquietud por llamar a María. Que llame a María, que llame a María. Y yo digo, pero ¿por qué la tengo que llamar a María? Y la llamo por teléfono. Empiezo a hablar con ella, ¿verdad? A veces llamo a gente de aquí, llamo. Y dice, pastor, fuiste el único que no se olvidó de mi cumpleaños. Todo el mundo el que no se olvidó de tu cumpleaños fue Dios. Fuiste tú y yo. Y María, que cumplas muchos más. A mí se me había olvidado, María, lo siento. Pero mira, ves que Dios no se olvidó de ti. Entonces las personas se pueden olvidar, pero Dios no se va a olvidar de ti. Tú que eres una viuda, porque Dios dice que ama a las viudas, a los huérfanos y a los extranjeros. Amén. Ni siquiera mi hijo se acordó. Entonces, la gente se puede olvidar. Y me dice, y todos se salieron del grupo y estaba triste y abatida. Y toda esa tristeza me la estaba contagiando, pero le doy las gracias a Dios que llegó ese hombre y se llevó a esta mujer. Luego ya regresó, ya con una atmósfera diferente. Le digo, toda la gente se fue, pero Dios no se ha ido. Dios no se ha ido. Dios no ha dejado. Dios sigue reinando, dice la palabra. Dice que el Señor estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Le digo, el Señor te ayudó. Se secó esa fuente, Dios te va a abrir otra fuente. Tranquila, no te preocupes. No puedes pagar la residencia de tu hermano. Tranquila, el Señor te ha ayudado todos estos meses. Esa fuente se secó, pero se va a abrir otra fuente. Pero tienes que tener fe. Debemos de tener fe que se va a abrir esa otra fuente. Porque dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Y ahí llegó, Elías llega donde la viuda. ¿Y qué le pasaba a esta viuda? Dice la palabra que le quedaba un poquito de harina, dice que le quedaba un poquito de aceite. Se iba a hacer una torta, dice, y se iba a comer la torta, ella y su hijo, y dice, y nos vamos a dejar morir, porque ya no hay agua, no hay comida, aquí vamos a morir. Y Elías le va a decir las siguientes palabras. Dice, no, así dice Jehová. Así dice el Señor, la harina no va a escasear, ni el aceite va a menguar. Pero, dice, Elías, imagínate, Elías dice, pero primero me haces a mí primero, que yo vengo aquí con mucha hambre. Vengo aquí de un largo camino, a mí primero, me haces a mí primero, le dice, imagínate, ¿cómo sería, verdad? Eso aparece el día de uno en un periódico y dice, miren este abusador y le quitó el último sustento a la viuda. ¿Sabes? Primero, si tú le das lo primero al Señor, lo primero de tu tiempo, tómate en esas primeras horas, ok, del día, dale las gracias al Señor por ese día. Acércate un poquito a su palabra. A veces nosotros pensamos que nos despertamos y tenemos salud, porque es así, porque nos merecemos. Y no sabemos que la Biblia dice en Hebreos que Él está sustentando nuestra salud con el poder de su palabra. Y que Él bendice, dice, a justos y a injustos por igual. Y que aún las personas que blasfeman y reniegan de Él, dice que Él las bendice. Pero un tiempo es, porque la Biblia dice, no habrá paz para el impío. Los malvados serán cortados de la tierra.
Es un tiempo solamente. Es la gracia de Dios que dice que Él quiere que todos se arrepientan y le reconozcan como lo que es Él, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Entonces llegó allí y empezó Elías, ok, con la viuda, y dice la palabra que empezó a cocinar la viuda y la harina no se acababa, el aceite no menguaba. Pero nuevamente, otro problema. La viuda estaba contenta, digo, yo ya me iba a morir conmigo y llegó este siervo de Dios. Pero es como de repente otro problema. Otro problema. Viene la solución para algo y luego aparece otro problema. Y así es en la vida. En la vida es así. Si no es una cosa, otra cosa. Se soluciona un problema, otro problema. Y el Señor dice, en San Juan dice, en este mundo ustedes tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él venció, ok, por ti. Solo tienes que confiarle y creer y tener fe. La palabra dice entonces que el hijo de la viuda se murió. Y cogió al niño y se lo llevó a Elías y dice, varón de Dios, me has venido a recordarme mis pecados pasados, dice. Y Elías se quedó asombrado, ¿verdad? Tampoco Elías esperaba esto. Porque claro, una de las cosas, ok, la Biblia dice que todos hemos pecado, todos. No hay, dice la Biblia, ni un justo, dice, en este mundo. El único justo fue Jesucristo. Y Jesús en la cruz, cuando daba su vida por nosotros, Él allí en la cruz pagó por nosotros, dice, consumado es. Ahora, ustedes por mí son justos. Yo les regalo la justicia por gracia. Ahora ustedes son justos. Ustedes ya no se van a perder por la eternidad. Son herederos del reino de los cielos. Pero por ustedes, por su justicia, no. Porque alguien ganó por ti, alguien pagó por ti. Amén. A ver, ¿a cuántos nos gusta que paguen por nosotros? ¿Verdad? A veces vamos a algún lugar a comer. Yo el otro día estaba ahí con la pastora. Vamos a desayunar. Vamos a un lugar, a otro lugar. Y salíamos de una compra, ¿verdad? Y cuando de repente, porque teníamos la renovación de votos, y en esa compra nos gastamos más de 80 euros. Y yo digo, bueno, yo tengo una naranja en el automóvil, en mi mochila. Digo, pero bueno, yo con una naranja aguanto, pero la pastora, digo, no le voy a decir mitad de naranjita para mí, mitad de naranjita para ti, ¿verdad? Ella tenía hambre, se la veía. Y me va a decir, pero ¿dónde está tu fe? ¿Verdad? Tú tanto que hablas de un Dios que hace milagros, de un Dios grande. Imagínate qué vergüenza. Vamos a desayunarnos esta naranjita. Eran las 11 de la mañana. Y vamos a un lugar. ¿Tiene café? Porque yo le digo, bueno, sí, le digo, vamos. Le digo, yo me tomo un cafecito. Le dije así, yo me tomo un café. Yo solo quiero un café. Pero no era eso, yo no quería gastar, no quería que se me vaya el dinero, no quería gastar más. Yo le digo, la última salida que tuvimos fue 20 euros, era un desayuno. Digo, ahora otros 20 ya se me pone la cuenta en 100. Es que somos así, yo no sé si a ti te pasa. Ya gasté hoy esto, lo otro y dice, no, ya aquí tengo que parar, ¿verdad? Digo, yo le digo, yo quiero un café. Digo, tú desayunas bien. Yo te invito, pero tú pagas. ¿Saben qué? Todo lo mío es de ella. A mí lo que me dan, mi amor, para ti. Por eso está feliz y contenta. Sí, todo para ella, para mi familia, para mis hijos. Sí, es así. Aparte, dice la Biblia, ¿saben qué dice la Biblia? Que si a una mujer tú le das dinero, lo va a multiplicar. Pero quiero hacer aquí un punto, porque yo lo dije el otro día. Pero dice, la mujer que teme al Señor. Porque voy a decir, ay, pastor, pero yo conozco mujeres que... No, Proverbios 31, la mujer que teme al Señor. Entonces, la mujer que teme al Señor... Dice la palabra que es una mujer
trabajadora, que lleva bien sus negocios y multiplica las finanzas. Entonces, ¿tú quieres que tus finanzas se multipliquen? Dáselo a tu esposa si es temerosa de Dios. Pero ¿saben qué? El Señor, una de las cosas también que nos ha puesto como cabeza, ¿okay? No porque el hombre sea más, sino simplemente Él también quiere enseñarte a ti, ¿ok? A todos nos quiere enseñar, porque es lo lindo, Él viene a enseñarnos. Y estábamos ahí y entramos ahí a un lugar y dice, ¿queremos desayunar? ¿Tiene desayuno? Y dice, sí. Digo, vale, yo voy a querer un café con leche, por favor. Dice, ay, dice, justo café no tenemos. Y estaba ahí la pastora y digo, bueno, y ella me dice, no, ¿tú quieres un café? No, si no tienes café nos vamos a otro lado. Le digo, y claro, ya debíamos, ¿verdad? Y lo que iba a salir, bueno, no, y ella me sacó de ahí, dice, no,